Y a continuación voy a exponer el tema de falacias argumentativas. Bueno, vamos a hablar sobre esto que es un tema fundamental, digamos que en el mundo de la argumentación. Y primeramente, pues hay que entender o surge una pregunta y es qué son exactamente y por qué es importante entender el tema de las falacias argumentativas. Bueno, una falacia argumentativa es básicamente un error que afecta la lógica de un argumento como tal. Son razonamientos incorrectos porque pueden parecer válidos a simple vista. Digamos que, en otras palabras, se utilizan para convencer a las personas, aunque el razonamiento detrás de ellos no es realmente sólido. Digamos que se utilizan principalmente las falacias para tratar de persuadir los argumentos de de una forma de pensar. Por ejemplo, imaginemos que en medio de una conversación alguien de pronto nos insulta o nos amenaza para que aceptemos su punto de vista. Se considera como una falacia. Es un argumento que parece válido, pero que al analizarlo con detenimiento notamos que no hay una lógica que respalde esa conclusión que esta otra persona nos está manifestando. Las falacias se pueden clasificar, o bueno, se clasifican. Se clasifican de varias maneras. Primero, falacias de atinencia. Las falacias de atinencia ocurren cuando las premisas o cuando los argumentos no están relacionados lógicamente con la conclusión. Y estas se derivan en varias. Las principales son ad hominem. Ad hominem es un término en latín que significa atacar a la persona. Por ejemplo, en vez de refutar el argumento de la persona, se ataca a la persona misma. Un ejemplo es, no puedes tener razón porque eres incompetente. Entonces, este tipo o esta característica de la falacia ad hominem deja de lado todo el argumento como tal y se basa en la persona. También se puede entender como un insulto, una falta de respeto. La falacia ad baculum es otra falacia que se basa en la amenaza o el miedo para forzar la aceptación de un argumento. Ad populum, también llamada falacia de apelación a la popularidad, ocurre cuando alguien afirma que algo es cierto solo porque muchas personas lo creen. Por ejemplo, es muy común verlo en los comerciales. No hay una evidencia científica como tal detrás de este argumento. Ad verecundiam. Esta falacia utiliza la autoridad como argumento sin presentar razones lógicas. Un ejemplo, el profesor dice que esto es cierto, por lo tanto debe ser cierto. No hay otro argumento lógico, sino la jerarquía o el cargo de autoridad que tiene la persona que lo emite. Entonces, esta falacia se caracteriza por ello. Cada una de estas falacias pues hace que un argumento sea incorrecto, pero pues a su vez también lo hace persuasivo. Y esto lo que genera es que suenen convincentes. Es importante aprender a identificarlas. La falacia ad misericordiam pues consiste en apelar a la piedad para lograr el asentamiento cuando se carece de argumentos. El falso dilema pues involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones. Por ejemplo, en un discurso político, un candidato puede evadir las propuestas de otros y dejar solamente las de él, como para dejar o generar cierto impacto en la audiencia. Las falacias de ambigüedad ocurren cuando el lenguaje se usa de manera confusa o imprecisa.
Por ejemplo, las falacias del modo equívoco se da cuando una palabra se usa con diferentes significados dentro de un mismo argumento. Esto lo que hace es confundir y pues persuade a la persona o al interlocutor de creer este argumento. La falacia de anfibología, eh, el problema, o bueno, esta se caracteriza porque el problema surge de la ambigüedad gramatical como tal, o propiamente del tono de una frase. La falacia de énfasis también se caracteriza por recalcar una parte o una proposición o un conjunto de proposiciones para inducir a una conclusión errónea. Las falacias de presunción. Las falacias de presunción se basan en suposiciones ocultas dentro del argumento, como si fueran evidentes, más o menos como si las estuvieran exponiendo como entre líneas. La falacia de petición de principio es cuando alguien intenta demostrar algo usando la misma afirmación que está intentando probar. Por ejemplo, la luna es de queso porque siempre la hemos visto de queso. Entonces, eso es un ejemplo de esta falacia de petición de principio. La imagen de falsa causa ocurre cuando se asume incorrectamente que dos eventos están relacionados sin una causa real. Un ejemplo es, siempre que llueve el paraguas llueve, por lo tanto, el paraguas causa la lluvia. Falacia de generalización apresurada. Esta ocurre cuando se hacen afirmaciones amplias basadas en una pequeña muestra de datos. Por ejemplo, una persona diciendo que todos los gatos son malos basándose solo en una experiencia que tuvo que vivió con un gato agresivo. La falacia de accidente consiste en tomar lo que no es esencial para generalizar algo que puede ser una excepción o un accidente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué se trata esto. La pregunta compleja pues implica formular preguntas, como su nombre le dice, complejas, que suponen la aceptación de una información previa. También más adelante en un ejemplo lo vamos a poder apreciar. La falacia de falsa analogía. Eh, Finalmente, pues tenemos estas falacias de falsa analogía, que ocurre cuando comparamos dos cosas aparentemente similares, pero con diferencias importantes. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esta falacia, pero básicamente esta falacia consiste en utilizar palabras o frases con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento. Lo que busca es generar conclusiones falsas, persuadir al interlocutor de cambiar de opinión y aceptar argumentos que no tienen una base fundamental para así pues lograr su cometido. ¿Todavía tú sigues robando o ya te reivindicaste? No, sí. Debate, nuevamente se van a presentar dos proyectos. El de la candidata del PRIAN, que representa el pasado, un pasado de corrupción, de privilegios, y nuestro proyecto, que es el proyecto de avanzar con la transformación. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. 8 de cada 10 gatos, Whiskas. Una mujer no debe entregarse a muchos hombres porque pierde valor. Pero un hombre que conquista muchas mujeres tiene mucho valor, porque un candado que se abre con cualquier llave no sirve para nada. Pero una llave que puede abrir muchos candados se llama llave maestra. Eso. Bueno,
Ahora seguimos con las estrategias para evitar el uso de las falacias. Entonces, hay varios autores y varios expertos que en la antigüedad nos dieron como ciertas bases para evitar caer en el uso de las falacias. Cabe resaltar que el uso de las falacias puede ser consciente o inconsciente. Eh, bueno, digamos que algunas estrategias para evitar el uso de las falacias es tener en cuenta que una persona que exprese una opinión debe estar dispuesta a defenderla si se lo piden. Una tesis o un argumento debe de defenderse solo con argumentos relacionados con ella y que no tengan implicaciones con otra. Hay que tener en cuenta que para poder defender nuestras opiniones y nuestros argumentos se debe de recurrir como tal a los argumentos, no salirse de este margen. Los criterios para evaluar la argumentación pues, son la aceptabilidad, la relevancia y la suficiencia. En la suficiencia pues debemos de tener los suficientes argumentos lógicos para debatir contraargumentos. Y pues digamos que el no cumplir con algunos de estos criterios lleva a cometer falacias. Digamos que básicamente, en resumen, las falacias argumentativas pues, son trampas en el razonamiento que pueden parecer convincentes, pero carecen de lógica sólida. Si logramos identificar estas falacias, pues podemos ser mejores en nuestras discusiones en el día a día, tomar decisiones más informadas y pues tener en cuenta que un buen argumento se basa en hechos y lógica, más no en manipulaciones emocionales ni en ataques sin fundamento. Y básicamente esa sería pues mi exposición. Muchas gracias por haber estado acá acompañándome en este espacio. Y eso sería todo.